Revista de prensa en directo América de Francia 24 está conmigo ya en el estudio Rosa Pérez Maceo. Rosa, bienvenida, buena mañana de viernes y pues una mañana enlutada, sobre todo en Japón, con la noticia, digamos, hasta el momento del día, y es el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, que fue alcanzado por disparos por una persona de 41 años mientras él estaba pues haciendo acto de campaña para las elecciones legislativas a la Cámara Alta del próximo domingo, a las cuales él se estaba presentando. Rosa. Buenos días, Raúl. Y efectivamente, ¿no? La noticia del día de momento, y esperemos que no pase nada que supere este nivel de violencia. Y como comprenderás y como comprenderán ustedes, esta noticia llena titulares de la prensa japonesa y de alrededor del mundo. Sin embargo, enfatizar en que todavía nos movemos en un terreno pantanoso respecto a las motivaciones de este asesinato y un poco a las circunstancias que se están todavía investigando. Sin embargo, Raúl, si te parece, vamos a destacar un poco los puntos que ponen en común de momento distintos medios de Japón. Por un lado, bien, obviamente es recordada su figura, su legado, el primer ministro más joven en ser elegido y también el más duradero en el cargo. Por otro lado, también la desolación tanto del actual primer ministro, Fumio Kishida, como de líderes internacionales. Empezamos, si te parece, por Asahi. Aquí detrás tenemos ya algunos de estos medios, que rápidamente sintetiza lo que sucedió. Se oyó el ruido de un disparo cerca de la estación Kintetsu Yamako en la ciudad de Nara, y el ex primer ministro Shinzo Abe, quien estaba dando un discurso enfrente de la estación, se desplomó, fue trasladado en ambulancia al hospital y murió. En una conferencia de prensa en el hospital, los médicos aseguraron que encontraron 2 disparos en el cuello, que llegó al hospital con un paro cardiopulmonar, daño en vasos sanguíneos y en el corazón. Bien, por otro lado, también algo que ha sido muy destacado es que supuestamente el arma del crimen sería una arma casera, y precisamente este mismo medio habla con distintos expertos, criminólogos, y precisamente un profesor de la Universidad de Nihon, experto en terrorismo, señala que es algo sin precedentes, ¿no? La muerte, bueno, el asesinato de un líder político pues con una arma casera, y que, digamos, sienta un precedente precisamente muy peligroso. Por otro lado, Yomiuri señala algo que está creando una cierta confusión, ¿no? Y es que precisamente el principal sospechoso, siendo interrogado por la policía, aseguró que no siente rencor contra las creencias políticas del ex primer ministro, al tiempo que, según las autoridades, este asesinato fue cometido precisamente por un descontento con el mandato de este líder político. Bueno, todo esto, como decíamos, ¿no? Hay que irlo matizando, iremos viendo en las próximas horas, porque por otro lado también Mainichi, otro medio que algunos pueden tachar de sensacionalista, hay que advertir de esto, señala que, según fuentes cercanas al periódico, este hombre no intentaba atacar al ex primer ministro, sino a un líder de un grupo religioso que la policía asegura que no se encontraba en el lugar de los hechos, que la policía también está esclareciendo el estado mental del atacante por ver si se podría responsabilizar criminalmente de sus actos. Por otro lado, Nikkei dice el atacante podría ser un ex marine, como nos adelantaba nuestra corresponsal. Por otro lado, Sankei, también como otros medios japoneses, como decíamos, ¿no? Entre las reacciones internacionales que comentábamos, pues la del Kremlin, la de Putin, era un verdadero patriota, lamentando este asesinato, y también acaban señalando que la policía habría encontrado ya artefactos explosivos en el domicilio del sospechoso. Rosa, vamos ahora con los medios anglófonos en Japón, el Japan Times, el Japan News. Efectivamente, y señalan también, entre un poco la actualización de los hechos, pues también, como decíamos, las reacciones internacionales. Una que ha llamado mucho la atención, la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que Abe era un verdadero amigo suyo, pero más importante todavía, de Estados Unidos. Por otro lado, también líderes de la Unión Europea, también Blinken, etcétera, con los mismos rasgos de devastación, shock, y de que está sus pensamientos con la familia del expresidente primer ministro. Y precisamente el Japan News también señala cómo la prensa internacional, a lo que iremos ahora, está llenando sus titulares y sus portadas con estos hechos, y que el Financial Times, por ejemplo, dice que se trata del mayor acto de violencia política que azota a Japón en los últimos 50 años. Repasemos ahora los titulares internacionales dedicados a esta noticia que estamos hablando. Rosa, vamos con El Tiempo, New York Times, la CNN, Al Jazeera
y el South China Morning Post. Sí, básicamente solo para repasar a medios de distintas regiones, para mostrarles lo que les estábamos comentando, ¿no? En El Tiempo, en Colombia, dice: Shinzo Abe, muere el ex primer ministro japonés tras atentado. El New York Times: Shinzo Abe, el primer ministro de Japón más duradero en el cargo, muere a los 67 años, y siempre este muere tan problemático del New York Times, ¿no? Bueno, fue asesinado. Exactamente, ¿no? Algo que ha sucedido en otras ocasiones. En todo caso, el New York Times también señala: antes de renunciar en 2020 mejoró la situación económica de su país, el Abenomics que comentábamos, pero no acabó de lograr su objetivo más preciado: normalizar el ejército de Japón tras décadas de pacifismo posguerra, Segunda Guerra Mundial. Y básicamente señalar que una de las cosas que ha impactado mucho, precisamente de que este crimen haya sido perpetrado con una arma de fuego, es que Japón, tal y como señalan distintos medios de comunicación, un país de 127 millones de habitantes, apenas registra unas 10 muertes por armas de fuego al año, mientras que en Estados Unidos, el último año del que se tiene constancia, 2020, se registraron más de 45.000 muertes por armas de fuego, de las cuales la mitad fueron suicidios, pero la otra mitad homicidios. Rosa, y bueno, dejamos a un lado esta noticia de Shinzo Abe para cerrar con las portadas del mundo, al primer ministro de Caja, al primer ministro británico Boris Johnson, que renunció ayer. Sí, no queríamos dejar de cerrar esta semana con la noticia que sin duda la ha marcado desde que el lunes empezaran estas renuncias dentro de su gobierno. Básicamente, como bien comentábamos ayer, que las portadas en papel todavía no anunciaban la renuncia de Boris Johnson, porque se dio ya cuando estaban los periódicos en circulación. Hoy sí que ya tenemos esta despedida a lo largo y ancho del planeta. Vemos aquí algunas de las portadas europeas, no precisamente Liberación, siempre con estas portadas tan gráficas: Boris Johnson, Big Ben, ¿no? Pero con este juego de palabras, Ben de golpe en francés. Pero si te parece, pasemos al otro gráfico que teníamos también preparado, porque mi portada favorita, mi titular favorita, es el del medio The Hindu, de la India, que dice: Boris Johnson renuncia como primer ministro, finaliza un drama político en Reino Unido. Me parece que esto sintetiza muy bien toda la saga que ha sido estos últimos meses, ¿no?, de Boris Johnson al frente del Ejecutivo británico. Así es, Rosa, como siempre, muchísimas gracias entonces por toda esta revista de prensa. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes, por supuesto, con más. Pasamos a saludar a nuestro primer invitado del día.